Nunca pensé que llegaría a ver el día en que mi propio hijo me miraría como si no fuera más que un mueble que ya no sirve. Me llamo Carmen, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces las personas que se supone que más nos quieren pueden convertirse en nuestros mayores verdugos. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Me había quedado dormida en el sofá del salón, agotada tras otra noche en vela por el dolor que me recorría el lado izquierdo, la secuela del ictus que tanto me había robado hacía 2 años. Los médicos dijeron que tuve suerte de seguir viva, que mucha gente no sobrevive a lo que yo pasé. Pero tumbada allí esa tarde, me pregunté si sobrevivir era realmente una bendición. Cuando abrí los ojos, algo no encajaba. El peso familiar de mi silla de ruedas, siempre colocada justo al lado del sofá para poder alcanzarla, no estaba. Al principio, pensé que quizá estaba desorientada por el sueño, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero mientras giraba la cabeza, recorriendo la habitación con un pánico creciente, la realidad me golpeó como un puñetazo. Mi silla de ruedas, mi salvavidas, mi independencia, mi única forma de moverme por el mundo, había desaparecido. ¡Javier!, llamé, con la voz quebrada por la confusión y el principio del miedo. ¡Javier! ¿Dónde está mi silla? El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo segundos. Entonces oí sus pasos, pesados y deliberados, viniendo de la cocina. Mi corazón se alivió un poco. Seguro que era solo un malentendido. Quizá la había movido para limpiar, o tal vez la estaban reparando. Tenía que haber una explicación lógica, pero cuando Javier apareció en el umbral, había algo en su expresión que me heló la sangre. Su rostro mostraba una mezcla de desafío y cruel satisfacción que nunca antes había visto, ni siquiera durante nuestras peores discusiones después de la muerte de su padre. «Total, no vas a ir a ningún sitio», dijo, las palabras saliendo de sus labios con una crueldad tan casual que sentí que el corazón se me paraba en el pecho. Miré a mi hijo, este hombre al que había llevado 9 meses en mi vientre, criado con un amor y un sacrificio infinitos, apoyado durante la universidad y su matrimonio fallido, y vi a un extraño, el niño que solía meterse en la cama conmigo durante las tormentas, que lloraba cuando pisaba una mariposa sin querer, que prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí, ya no existía. En su lugar, había alguien a quien no reconocía. «¿Qué quieres decir?», susurré, aunque una parte de mí ya entendía lo que me estaba diciendo. «La he vendido», dijo, cruzándose de brazos como si estuviera orgulloso. «Saqué 300 euros por ella, dinero que puedo usar para algo importante en lugar de verla ahí cogiendo polvo». La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Agarré el borde del cojín del sofá con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, intentando aferrarme a algo real, algo sólido, porque seguramente esta conversación no podía estar ocurriendo. Seguramente mi único hijo no acababa de admitir que había robado y vendido lo único que me permitía mantener una mínima apariencia de dignidad e independencia. «Javier, por favor, dime que estás de broma», conseguí decir, aunque mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Se rió, de verdad, se rió, y el sonido fue peor que si me hubiera gritado. «¿Desde cuándo bromeo, mamá? Todo en esta casa cuesta dinero. La comida cuesta dinero. Las facturas cuestan dinero. Tus medicinas cuestan dinero. Esa silla solo estaba ahí parada, y apenas la usabas. Te pasas la mayor parte del tiempo en ese sofá compadeciéndote de ti misma. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Cada palabra era como un cuchillo hundiéndose más en heridas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Apenas la usaba? Estaba atrapada en este sofá precisamente porque no podía llegar a mi silla. No podía moverme por la casa que había sido mi hogar durante más de 20 años. No podía ir al baño sin arrastrarme a 4 patas como un animal. ¿Cómo se supone que me voy a mover?, pregunté, odiando lo débil y desesperada que sonaba mi voz. ¿Cómo voy a cuidar de mí misma? Tienes todo lo que necesitas aquí mismo, dijo, señalando el sofá con desdén.
El mando de la tele, esa mesita que te puse con el agua y las pastillas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería poder ir al baño con dignidad. Quería poder ir a la cocina y prepararme una taza de té cuando me apeteciera. Quería poder sentarme junto a la ventana y ver cómo cambiaban las estaciones en el jardín que había plantado con mis propias manos antes de que el ictus me robara gran parte de mi movilidad. Quería volver a sentirme humana, pero al mirar el rostro de mi hijo, me di cuenta de que lo que yo quería ya no le importaba. Quizá nunca le había importado. Quizá todos esos años de sacrificio, de anteponer sus necesidades a las mías, de tener 2 trabajos para pagar su universidad mientras su padre luchaba contra el cáncer, no habían significado nada para él. Por favor, susurré, la palabra rascando mi garganta como papel de lija. Por favor, recupérala. Te pagaré el dinero de alguna manera. Ya encontraré la forma. ¿Con qué dinero? Se burló. Tu pensión de incapacidad apenas cubre la mitad de las facturas de la casa. Y antes de que te pongas a llorar sobre lo injusto que es todo, recuerda que podría haberte metido en una residencia después del ictus. Elegí cuidarte yo. Cuidarme. ¿Era eso lo que era esto? Mientras Javier se alejaba, sus pasos resonando por la casa que de repente se sentía más como una prisión que como un hogar, me quedé tumbada en ese sofá y sentí que algo moría dentro de mí. No la esperanza, exactamente, porque la esperanza implica que tenías expectativas para empezar. Lo que murió fue algo más pequeño, pero de alguna manera más importante. La última y diminuta llama de fe que tenía en la bondad de la persona que más quería en el mundo. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que, por primera vez en 2 años, no podría encender las lámparas yo misma. No podía alcanzar los interruptores desde el sofá. Cuando llegara la oscuridad, tendría que pedirle ayuda a Javier, y la idea de suplicarle incluso esa pequeña amabilidad me hizo querer desaparecer por completo. Pero mientras yacía allí, en las sombras crecientes, algo más comenzó a agitarse en lo profundo de mi pecho. No era esperanza, y no era desesperación. Era algo más silencioso pero infinitamente más poderoso. Era el comienzo de la determinación. Los días que siguieron se mezclaron en una neblina de humillación que nunca podría haber imaginado. Sin mi silla de ruedas, me convertí en una prisionera en mi propia casa, dependiente de Javier para todo, y él se aseguró de que sintiera el peso de esa dependencia en cada interacción. «Mamá, me voy a trabajar», anunciaba cada mañana, sin molestarse en comprobar si tenía todo lo que necesitaba a mi alcance. A veces dejaba mi desayuno en la encimera de la cocina, sabiendo perfectamente que no podía alcanzarlo. Cuando le llamaba para recordárselo, su respuesta era siempre la misma. «Deberías haber pensado en eso antes de que me fuera». Lo más cruel no era la incomodidad física. Aunque arrastrarme hasta el baño sobre mis manos y rodillas mientras mi pierna izquierda se arrastraba inútilmente detrás de mí, era un recordatorio diario de lo bajo que había caído. No, la parte más cruel fue ver a mi hijo transformarse en alguien a quien ya no reconocía, alguien que parecía disfrutar de mi impotencia. Empezó con pequeñas cosas. Movía el mando de la tele justo fuera de mi alcance antes de irse a trabajar, diciendo que había sido sin querer. Se terminaba la leche y dejaba el cartón vacío en la encimera, donde yo podía verlo pero no alcanzarlo. Ponía el aire acondicionado demasiado fuerte, sabiendo que no podía ajustarlo, y luego se burlaba de mí por temblar bajo la fina manta que tenía en el sofá. «Siempre te estás quejando de algo», decía cuando le pedía que bajara la temperatura. Que si calor, que si frío, que si hambre, que si sed, nunca se acaba contigo. Pero fue la forma en que hablaba de mí a otras personas lo que realmente me rompió el corazón. Podía oírlo en llamadas telefónicas con sus amigos, hablando como si yo no estuviera en la habitación de al lado, como si hubiera perdido el oído junto con la movilidad. «Sí, está empeorando», decía, con ese tono de voz que la gente usa cuando habla de una carga que está cansada de llevar. Más exigente, más dependiente. A veces creo que solo quiere llamar la atención. ¿Más exigente? Había dejado de pedir nada a menos que fuera absolutamente necesario. Había aprendido a racionar mis peticiones de agua, de comida, de dignidad humana básica.
porque cada una era recibida con suspiros, miradas de fastidio y comentarios sobre lo mucho que molestaba. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde cuando la novia de Javier, Jessica, vino a cenar. Solo la había visto 2 veces antes, y en ambas ocasiones me había parecido bastante agradable, aunque noté que nunca me miraba directamente a los ojos. Esta vez, sin embargo, me miró con algo que se parecía al asco. «Javier, ¿por qué está ahí tumbada así?», susurró Jessica, aunque su susurro fue lo suficientemente alto como para que yo lo oyera claramente. «Es un poco deprimente. No puede moverse mucho desde el ictus», explicó Javier, sin molestarse en bajar la voz en absoluto. «Lo de la silla de ruedas no funcionó». «¿No funcionó?», como si mi movilidad fuera un negocio que había fracasado en lugar de algo que él me había robado deliberadamente. «¿No puedes ponerla en otro sitio mientras estoy aquí?», continuó Jessica. «¿Cómo? ¿En su dormitorio o algo así? Es que es incómodo comer con ella mirándonos de esa manera». Sentí que la cara me ardía de vergüenza. ¿Mirándolos? No los estaba mirando. Estaba tratando de desaparecer entre los cojines del sofá, de hacerme lo más pequeña e invisible posible. Pero incluso mi presencia en mi propio salón era aparentemente demasiado para que esta mujer la tolerara. Y Javier, mi hijo, mi único hijo, la persona que debería haberme defendido, consideró seriamente su petición. «Supongo que podría quedarse en su habitación durante la cena», dijo pensativo. «Mamá, ¿crees que podrías arreglártelas para ir a tu dormitorio un rato?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bofetada. Sabía perfectamente que no podía caminar hasta mi dormitorio sin ayuda. Sabía que arrastrarme por el pasillo era agotador y doloroso, y me despojaba de la poca dignidad que me quedaba. Me estaba pidiendo que me humillara aún más para la comodidad de una mujer que no podía soportar mirarme mientras comía. «Me quedaré callada», dije en voz baja, tratando de evitar que me temblara la voz. «Ni siquiera sabréis que estoy aquí». Jessica hizo un sonido de desaprobación, y la mandíbula de Javier se tensó con fastidio. «Vamos, mamá, no hagas esto más difícil de lo que es. Solo ve a tu habitación 1 o 2 horas. ¿De verdad es para tanto?». 1 o 2 horas. Me estaba pidiendo que me exiliara de mi propio salón, que me arrastrara por un pasillo y me tumbara sola en mi dormitorio, mientras ellos disfrutaban de una comida en el hogar por el que tanto había trabajado para él cuando era pequeño. «No puedo llegar sola, Javier», dije, odiando lo patética que sonaba. «Sabes que no puedo». «Vale», espetó, acercándose de un pisotón a donde yo yacía. «Pero esto es ridículo. Estás haciendo que todo el mundo se sienta incómodo». Me agarró del brazo, no con delicadeza, no con el cuidado que mostrarías a alguien que ha sufrido un ictus, y me levantó de un tirón. Grité cuando el dolor me atravesó el hombro, pero lo ignoró, medio arrastrándome, medio llevándome por el pasillo mientras yo luchaba por mantenerme en pie. «Ahí», dijo, dejándome caer bruscamente en mi cama. «Intenta no hacer mucho ruido, ¿vale? No necesitamos que los vecinos piensen que está pasando algo terrible aquí». Los vecinos. Como si mi dolor fuera solo contaminación acústica, algo que pudiera molestar a gente que no tenía nada que ver con el infierno privado de nuestra familia. Cerró la puerta del dormitorio detrás de él, y oí el clic de la cerradura. Me había encerrado, en mi propio dormitorio, en mi propia casa, como si fuera una niña malcriada que necesitaba ser contenida. A través de las delgadas paredes, podía oírlos hablar y reír. El tintineo de los cubiertos contra los platos, el sonido de gente disfrutando mientras yo yacía en la oscuridad, preguntándome cómo mi vida se había vuelto tan pequeña, tan limitada, tan absolutamente sin alegría. Pero fue lo que oí a continuación, lo que finalmente destrozó lo que quedaba de mi fe en el niño que había criado. «Se ha vuelto tan patética desde el ictus», decía Javier. Su voz se oía fácilmente a través de la pared. «Quiero decir, sé que es triste y todo eso, pero se pasa el día tumbada compadeciéndose de sí misma. Al menos antes, intentaba hacer cosas por sí misma. Quizá estaría más feliz en otro sitio», sugirió Jessica. «En algún lugar con otra gente como ella. Ya sabes, profesionales que sepan cómo tratar este tipo de cosas». «Lo he pensado», respondió Javier, «pero los sitios buenos son caros, y los baratos,
Bueno, tienes lo que pagas. Por ahora, es más fácil tenerla aquí. Más fácil. No porque me quisiera, no porque sintiera ninguna obligación hacia la mujer que había sacrificado todo por su bienestar, sino porque era más fácil que encontrar una alternativa. Me puse la almohada sobre la cabeza e intenté ahogar el sonido de mis propios sollozos, temiendo que incluso mi dolor pudiera molestarlos. Pero debajo de las lágrimas, debajo del peso aplastante del abandono y la traición, algo más comenzaba a tomar forma, algo que se parecía sospechosamente a la rabia. Lo peor de volverse invisible es que empiezas a creer que te lo mereces. Después de semanas de ser tratada como una carga, como un mueble roto que debería estar agradecido de que no lo tiren, empecé a preguntarme si quizá Javier tenía razón, quizá era patética, quizá solo me estaba compadeciendo de mí misma. Pero entonces recordaba a la mujer que solía ser, la mujer que hacía turnos dobles en el bar para pagar la ropa del colegio de Javier, que se quedaba despierta toda la noche cuando él tuvo neumonía a los 7 años, que vendió mi anillo de bodas para ayudarle con la matrícula de la universidad. Y sabía que esa mujer merecía algo mejor que esto. Empecé a esforzarme más, esperando que si podía demostrar que no era completamente inútil, quizá Javier recordaría que todavía era su madre. Cuando se iba a trabajar cada mañana, me arrastraba hasta la encimera de la cocina e intentaba preparar algo para su cena. Tardaba más de 1 hora en hacer un simple sándwich, levantándome apoyándome en los armarios, descansando cuando el dolor se hacía insoportable. Pero pensé que quizá apreciaría el esfuerzo. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó la primera vez que encontró el sándwich esperándole, examinándolo como si pudiera estar contaminado. «Te he hecho la cena», dije, orgullosa de haber logrado incluso ese pequeño gesto. «Jamón y queso, como te gustaba de pequeño». Tocó el pan con un dedo. «Está todo aplastado. Y la mayonesa no está uniforme. Mamá, esto parece hecho por un niño». La cara me ardía de vergüenza. «Lo siento. Es difícil alcanzar todo desde aquí abajo. Pero sabe bien. Pediré una pizza», dijo, tirando el sándwich a la basura sin siquiera probarlo. «Al menos así sé que será comestible». Cada rechazo dolía, pero seguí intentándolo. Intenté doblar su ropa desde el sofá, alcanzando las prendas de la cesta que él colocaba apenas a mi alcance. Mis dobleces eran irregulares, mis pilas inestables, pero pensé que seguramente el esfuerzo contaría para algo. «Mamá, me estás dando más trabajo», se quejó, volviendo a doblar todo lo que yo había luchado por organizar. «Déjalo, ya lo haré cuando tenga tiempo». Intenté quitar el polvo de la mesa de centro, estirándome dolorosamente para llegar a cada superficie. Intenté clasificar su correo, organizando facturas y publicidad en montones ordenados. Intenté regar las plantas junto a la ventana, arrastrándome por el suelo con un vaso de agua que se derramaba en la alfombra con cada movimiento. Cada intento fue recibido con críticas, con suspiros de exasperación, con el claro mensaje de que mis esfuerzos no solo eran inadecuados, sino que en realidad eran una carga. «Estás haciendo un desastre», decía Javier, mirándome luchar. «Te vas a hacer daño. Estás estorbando. Para allá». Pero parar se sentía como rendirse por completo, como admitir que no me quedaba nada que ofrecer al mundo. Así que seguí intentándolo, incluso cuando cada fracaso erosionaba lo que quedaba de mi autoestima. El día que me rompió por completo comenzó como cualquier otro. Javier se había ido a trabajar sin comprobar si necesitaba algo, y yo había pasado la mañana racionando la pequeña cantidad de agua en el vaso junto a mi sofá, con miedo a beber demasiado porque sabía que el viaje al baño sería una agonía. Hacia el mediodía, oí voces en el jardín delantero, y logré levantarme lo suficiente como para mirar por la ventana. La señora Herrera, la vecina de al lado, hablaba con su hija, ambas señalando nuestra casa con expresiones de preocupación. «Parece todo tan tranquilo últimamente», decía la señora Herrera. «Antes veía a Carmen en su jardín todo el tiempo, pero hace meses que no la veo». «A lo mejor no se encuentra bien», respondió su hija. «¿No tuvo un susto de salud hace un tiempo?» Se preocupaban. Estas vecinas que apenas me conocían mostraban más preocupación por mi bienestar que mi propio son en semanas. La revelación me golpeó como un puñetazo, y me encontré golpeando la ventana,
tratando de llamar su atención. La señora Herrera levantó la vista y me vio pegada al cristal. Su rostro se iluminó con una sonrisa y me saludó con entusiasmo. «¡Carmen!», gritó. «¿Cómo estás, querida? Estábamos preocupadas por ti». Intenté abrir la ventana para responder, pero el pestillo estaba demasiado alto para alcanzarlo desde mi posición en el sofá. Gesticulé frenéticamente, tratando de comunicar que estaba atrapada, que necesitaba ayuda, pero no podían entender lo que intentaba decir. «Parece que intenta decirnos algo», observó la hija de la señora Herrera. «Quizá quiere que vayamos a la puerta», sugirió la señora Herrera. Asentí con entusiasmo, señalando hacia la entrada de la casa. Si venían a la puerta, tal vez podría arrastrarme hasta allí, tal vez podría explicarles lo que me estaba pasando. Pero mientras las veía caminar hacia la puerta principal, el pánico se apoderó de mí. ¿Cuánto tiempo me llevaría a arrastrarme desde el salón hasta la entrada? ¿Y si se cansaban y se iban antes de que pudiera llegar? ¿Y si Javier llegaba a casa y me encontraba hablando con las vecinas sobre los asuntos privados de nuestra familia? Sonó el timbre, su alegre sonido resonando por la casa vacía como una burla. Me bajé del sofá a 4 patas y comencé el doloroso viaje hacia la puerta principal, mi pierna izquierda arrastrándose detrás de mí, mis brazos temblando por el esfuerzo. El timbre sonó de nuevo. «¿Carmen?», llamó la señora Herrera. «¿Estás bien, querida?». «Ya voy», jadeé, pero mi voz era demasiado débil para atravesar la pesada puerta de madera. Solo estaba a mitad del pasillo. Mi avance era dolorosamente lento. El sudor perlaba mi frente por el esfuerzo. El timbre sonó una tercera vez, seguido de silencio. Para cuando llegué a la puerta principal, levantándome lo suficiente para girar el pomo, ya se habían ido. Pude verlas caminando de regreso a su casa, negando con la cabeza con decepción y preocupación. Había perdido mi oportunidad. Las primeras personas en semanas que mostraban un interés genuino en mi bienestar, y no había podido llegar a ellas a tiempo. Me derrumbé contra la puerta, sollozando de frustración y desesperación. Incluso cuando la gente quería ayudarme, mi propio cuerpo me traicionaba, haciendo imposible aceptar la amabilidad que otros intentaban ofrecer. Cuando Javier llegó a casa esa tarde, me encontró todavía hecha un ovillo junto a la puerta principal. «¿Qué haces ahí tirada?», preguntó, pasando por encima de mí como si fuera un obstáculo en su camino. «Vinieron las vecinas», dije débilmente. La señora Herrera estaba preocupada por mí. Intenté abrir la puerta, pero... «¿Pero qué?», exigió, su voz afilada por el fastidio. «No pude llegar a tiempo», admití, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Javier me miró con una expresión que nunca antes había visto. No solo irritación o impaciencia, sino algo que parecía casi asco. «Esto es exactamente de lo que hablo», dijo. «Nos estás avergonzando. ¿Qué va a pensar la señora Herrera cuando te oiga arrastrarte por la casa como si fueras un animal?» Animal. La palabra me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. A los ojos de mi hijo, me había convertido en algo menos que humano, algo vergonzoso que necesitaba ser escondido del mundo. Estaba intentando... Comencé a explicar. «Estabas intentando llamar la atención», interrumpió, «montando una escena, haciendo que la gente sienta pena por ti. Es patético, mamá. Eres patética». Se alejó, dejándome allí en el suelo junto a la puerta principal, y me di cuenta de que me había estado engañando a mí misma. Ningún esfuerzo sería suficiente. Ningún gesto de amor o sacrificio me devolvería la humanidad a sus ojos. Pero mientras yacía allí en la creciente oscuridad, escuchando a Javier moverse por la casa como si yo no existiera, algo extraño sucedió. Las lágrimas dejaron de brotar. La necesidad desesperada de demostrar mi valía comenzó a desvanecerse. Y en su lugar, algo más duro y claro comenzó a arraigarse. No era patética. No era un animal. No era una carga que debería estar agradecida por el privilegio de ser ignorada y maltratada. Era una mujer que había sobrevivido a un ictus, que había criado a un hijo sola después de la muerte de mi esposo, y que había trabajado cada día de mi vida adulta para construir algo significativo, y merecía algo mejor que esto. Llega un momento en la hora más oscura de cada persona en el que tienes que elegir, rendirte por completo o encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Para mí, ese momento llegó un domingo por la mañana cuando me desperté
y encontré a Javier haciendo las maletas en el pasillo. ¿A dónde vas?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta destrozaría lo que quedaba de mi mundo. Jessica y yo nos vamos una semana de vacaciones, dijo sin mirarme, doblando su ropa con la cuidadosa precisión de alguien que había estado planeando esto durante un tiempo. Vamos a ese resort en la Costa del Sol del que tanto ha estado hablando. Unas vacaciones. Mientras yo yacía aquí sin poder cuidarme, mientras racionaba el agua y me arrastraba al baño, mientras no había visto la luz del sol más allá de la que se filtraba por las ventanas del salón en meses, él estaba planeando unas vacaciones. ¿Y yo qué?, susurré, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Ahora sí me miró, y la fría calculación en sus ojos me hizo desear haber permanecido en silencio. ¿Tú qué? ¿Estarás bien? Te dejo suficiente comida para una semana, y tienes tus medicinas al alcance. Total, no vas a ningún sitio. Esas palabras otra vez. La crueldad casual que se había convertido en su respuesta estándar a mi existencia. Javier, no puedo. ¿Y si pasa algo? ¿Y si me caigo? ¿Y si hay una emergencia? Se encogió de hombros, cerrando la cremallera de su maleta con un sonido que se sintió definitivo. Hay un teléfono justo al lado del sofá. Llama al 112 si te estás muriendo. Si no, apáñatelas. Apáñatelas. Como si ser abandonada estando discapacitada fuera un rompecabezas que debería poder resolver por mi cuenta. Por favor, dije, odiando la desesperación en mi voz pero incapaz de contenerla. Por favor, no me dejes sola así. Tengo miedo. Por un instante, creí ver algo parpadear en su expresión. Alguna sombra del niño que solía consolarme cuando tenía pesadillas sobre perderlo. Pero pasó tan rápido que podría haberlo imaginado. «Estarás bien», repitió, pero esta vez su voz era más suave, casi amable. «Es solo una semana, mamá. Yo también merezco ser feliz en mi vida». La implicación era clara. Yo era el obstáculo para su felicidad, la carga que le impedía vivir la vida que quería. Sus vacaciones no eran solo para alejarse de sus responsabilidades, eran para alejarse de mí. Jessica apareció entonces en el umbral, luciendo radiante de una manera que me hizo recordar lo que se sentía al tener algo que esperar. Me miró brevemente, con esa misma expresión de disgusto cruzando sus rasgos. «¿Estás listo?», le preguntó a Javier. «El taxi está aquí». «Casi», dijo, y luego se volvió hacia mí por última vez. «He dejado sándwiches en la nevera y he llenado algunas botellas de agua. Intenta no hacer un desastre mientras no estoy. Intenta no hacer un desastre». Como si mi mera existencia fuera inherentemente desordenada, inherentemente problemática. Se fueron sin despedirse. Oí cerrarse la puerta principal, el sonido del taxi alejándose, y luego el silencio se instaló en la casa como un sudario. El primer día, me dije a mí misma que esto era manejable. Tenía comida al alcance, agua, mis medicinas. Podía sobrevivir una semana sola. La gente lo hacía todo el tiempo. Pero al segundo día, el aislamiento comenzó a carcomerme de formas que no había anticipado. La casa se sentía enorme y vacía a mi alrededor, cada pequeño sonido amplificado en el silencio. Me encontré hablando con las paredes solo para oír una voz humana, aunque solo fuera la mía. Al tercer día, me di cuenta de que Javier había subestimado la cantidad de comida que debía dejar. Los sándwiches que había preparado debían durar toda la semana. Pero eran pequeños y tenía más hambre de lo habitual, probablemente por el estrés de estar completamente sola. Empecé a racionarlos, comiendo medio sándwich cada día e intentando convencerme de que el vacío en mi estómago era manejable. El cuarto día trajo un nuevo horror. Las botellas de agua se estaban agotando. Javier había dejado 6 botellas, asumiendo que bebería menos de una al día, pero las medicinas me daban sed, y el miedo me hacía beber más. Me encontré mirando las botellas restantes como si fueran joyas preciosas, calculando cuántos sorbos podía permitirme cada hora. Al quinto día, tenía verdadero miedo de no sobrevivir hasta que Javier regresara. El hambre era constante ahora, una cosa viva que me arañaba las entrañas y me dificultaba pensar con claridad. La sed era peor. Mis labios estaban agrietados. Mi boca se sentía como algodón y mi cabeza palpitaba por la deshidratación. Intenté llamar al móvil de Javier,
pero saltaba directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo cada pocas horas, dejando mensajes cada vez más desesperados que él nunca devolvió. Javier, por favor, necesito ayuda. No hay suficiente comida. Por favor, devuélveme la llamada. Javier, soy tu madre. No intento arruinarte las vacaciones, pero tengo miedo. Por favor, solo llámame. Javier, por favor. Siento lo que sea que haya hecho mal. Solo dime que vas a volver. El silencio que seguía a cada llamada era ensordecedor. Al sexto día, apenas podía levantar la cabeza del sofá. La habitación daba vueltas cuando intentaba sentarme, y mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el teléfono. Me quedaba un sorbo de agua y nada de comida. Miré el teléfono, sabiendo que debía pedir ayuda, sabiendo que los servicios de emergencia vendrían si lo pedía, pero la vergüenza me detuvo. ¿Cómo podría explicar que mi propio hijo me había abandonado de esta manera? ¿Cómo podría admitir que me había permitido volverme tan indefensa, tan dependiente de alguien a quien claramente no le importaba si vivía o moría? Los vecinos se enterarían. La señora Herrera sabría que yo era el tipo de madre que cría a un hijo capaz de tal crueldad. Los sanitarios verían el estado en el que me encontraba y harían juicios sobre el tipo de persona que acaba así. Así que me quedé allí en la creciente oscuridad de la sexta tarde, viendo las sombras moverse por el techo y preguntándome si así terminaría mi historia, no con dignidad o paz, sino con una lenta inanición en la casa por la que tanto había trabajado para el hijo que ya no me veía como humana. Pero a medida que la noche se hacía más profunda y mi respiración se volvía más superficial, algo inesperado sucedió. En lugar del miedo con el que había estado viviendo durante días, sentí que una extraña claridad descendía sobre mí. Esto no era mi culpa. Yo no había provocado el ictus que cambió mi vida. No había elegido quedarme discapacitada. No había hecho nada para merecer el trato que estaba recibiendo de mi propio hijo. Durante meses, había interiorizado su crueldad, aceptando su narrativa de que yo era una carga, un problema, algo de lo que avergonzarse. Pero tumbada allí en la oscuridad, más cerca de la muerte de lo que había estado desde el propio ictus, finalmente vi la verdad. Era una madre que había amado a su hijo incondicionalmente. Era una mujer que había sobrevivido a una pérdida y un dolor tremendos. Era una persona que merecía ser tratada con una dignidad humana básica. Y si Javier regresaba de sus vacaciones para encontrarme muerta en este sofá, no sería porque yo fuera débil o patética o merecedora de abandono. Sería porque él había elegido la crueldad sobre la compasión, la conveniencia sobre el amor. El conocimiento se asentó en mis huesos como el calor que regresa a las extremidades congeladas. Yo no era el problema aquí. Nunca había sido el problema. Alcancé el teléfono con dedos temblorosos y marqué el 112. 112. ¿Cuál es su emergencia? Soy Carmen García. Dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en semanas. Necesito ayuda. Y cuando lleguen los sanitarios, por favor, pídales que llamen a los servicios sociales. Señora, ¿puede decirme qué tipo de ayuda necesita? Miré alrededor de la casa vacía, la evidencia del abandono calculado de mi hijo, y sentí algo que no había experimentado en meses. Sentí rabia, pero no era la rabia impotente de alguien que se había rendido. Era la furia concentrada de alguien que finalmente había decidido contraatacar. Necesito ayuda, repetí, porque he sido víctima de negligencia y abandono por parte de alguien que se suponía que debía cuidarme. Y ya no voy a fingir que eso es aceptable. Por primera vez en semanas, no me estaba disculpando por mi existencia. Estaba exigiendo algo mejor. Y de alguna manera, eso se sintió como el comienzo de todo. Los sanitarios llegaron a los 12 minutos de mi llamada, pero esos 12 minutos se sintieron como toda una vida de transformación. Mientras esperaba, escuchando el sonido de las sirenas a lo lejos, ya no era la misma mujer que había estado encogida en este sofá durante meses. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, como placas tectónicas moviéndose en las profundidades de la tierra. Cuando la técnico de emergencias, María Rodríguez, se arrodilló junto a mi sofá, sus amables ojos observando mi estado de deshidratación y las pruebas de negligencia a mi alrededor, no sentí vergüenza. Me sentí preparada. Señora García, soy María. ¿Puede decirme cuánto tiempo lleva sin comida y agua adecuadas? 6 días.
dije claramente. Mi hijo se fue de vacaciones y no dejó suficientes provisiones. Pero esto no es realmente por las vacaciones. Esto lleva ocurriendo mucho más tiempo. Algo en mi tono debió de llamar su atención, porque intercambió una mirada significativa con su compañero antes de continuar con su evaluación. Señora García, mencionó a los servicios sociales cuando llamó. ¿Puede contarme más sobre eso? Por primera vez en meses, no tuve miedo de decir la verdad. Mi hijo vendió mi silla de ruedas mientras dormía. Me ha estado tratando como una carga, negándome cuidados básicos, dejándome sin poder moverme por mi propia casa. Creo que he sufrido malos tratos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Malos tratos. Nunca la había dicho en voz alta. Nunca me había permitido nombrar lo que me había estado sucediendo. Pero decirlo, se sintió como romper cadenas que ni siquiera sabía que me ataban. Señora, la vamos a llevar al hospital para que la revisen, dijo María con delicadeza. Y sí, me aseguraré de que se contacte a los servicios sociales. Hizo lo correcto al llamar. Mientras me subían a la camilla, me vi de reojo en el espejo del pasillo, mejillas hundidas, pelo enmarañado, ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Pero debajo del deterioro físico, vi algo más. Vi a una mujer que finalmente había recordado su propio valor. Urgencias se convirtió en mi santuario. Sábanas limpias, enfermeras atentas, comidas regulares y gente que me trataba como a un ser humano merecedor de cuidado y respeto. Pero más que eso, se convirtió en el lugar donde empecé a planificar. La doctora Patricia Williams, la médico de guardia, era una mujer de mi edad con el pelo plateado y arrugas de reír alrededor de los ojos. Cuando me examinó, no solo miró mi estado físico, me vio a mí. Señora García, su deshidratación y desnutrición son graves, pero se pueden tratar, dijo, acercando una silla a mi cama en lugar de mirarme desde arriba como hacían tantos profesionales de la salud. Lo que más me preocupa es el patrón que estoy viendo aquí. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Le conté todo. El robo de la silla de ruedas, las humillaciones diarias, el aislamiento, la forma en que Javier me había enseñado a creer que no merecía nada mejor. La doctora Williams escuchó sin juzgar, tomando notas de vez en cuando, su expresión cada vez más grave con cada detalle que compartía. Ha pasado por una experiencia traumática, dijo cuando terminé. Lo que describe es maltrato a personas mayores, y no es su culpa. Pero quiero que sepa que ahora tiene opciones. Opciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuve opciones? El trabajador social que llegó más tarde esa tarde era un joven llamado Marcos, con ojos amables y una confianza tranquila que inmediatamente me tranquilizó. Me explicó el proceso que se avecinaba, investigaciones, evaluaciones, protecciones legales que se podían establecer. Lo más importante, dijo Marcos, es que usted decide lo que sucede a continuación. No está indefensa en esta situación, señora García. Tiene derechos, y hay gente que la ayudará a hacerlos valer. Esa noche, sola en mi cama de hospital con la nutrición adecuada fluyendo por mi vía intravenosa y la seguridad de que las enfermeras vendrían a verme cada pocas horas, hice algo que no había hecho en meses. Hice planes. No los intentos desesperados e inútiles de demostrar mi valía que habían definido mi vida reciente, sino planes reales, pensamientos estratégicos sobre cómo quería que fuera mi futuro y cómo podía hacerlo realidad. Recordé a la mujer que había sido antes del ictus, ingeniosa, decidida, capaz de resolver problemas y cuidar de sí misma. Esa mujer todavía estaba dentro de mí, solo que enterrada bajo meses de abuso psicológico sistemático, diseñado para hacerme olvidar mi propia fuerza. Pero ahora estaba recordando. A la mañana siguiente, le pedí a Marcos que me trajera un cuaderno y un bolígrafo. Cuando levantó una ceja ante la petición, sonreí. La primera sonrisa genuina que había sentido en más tiempo del que podía recordar. Quiero escribir todo lo que pasó, expliqué. Fechas, incidentes, conversaciones, todo. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Mientras empezaba a escribir, los patrones se hicieron evidentes. El abuso de Javier no había sido aleatorio ni emocional, había sido calculado. El momento en que vendió mi silla de ruedas, la forma en que me aisló de posibles fuentes de ayuda,
la erosión sistemática de mi autoestima. Había estado desmantelando metódicamente mi independencia y dignidad, quizás planeando internarme en una institución una vez que me volviera lo suficientemente dócil. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado quién era yo realmente. Durante los días siguientes, mientras recuperaba mi fuerza física, un desfile de profesionales serviciales visitó mi habitación. Una terapeuta ocupacional que evaluó qué ayudas para la movilidad necesitaría. Una defensora del paciente que me explicó mis derechos y opciones para el cuidado a largo plazo. Una abogada de oficio que discutió la posibilidad de presentar cargos por abuso financiero. Cada conversación reveló nuevas posibilidades que no sabía que existían. Aprendí sobre viviendas tuteladas que atendían a personas con discapacidades, sobre servicios sociales que podían proporcionar apoyo a domicilio, sobre protecciones legales que podían impedir que Javier accediera a mis finanzas o tomara decisiones sobre mi cuidado. Lo más importante, aprendí que estar discapacitada no significaba ser impotente. No significaba aceptar cualquier trato que otros eligieran darme. No significaba estar agradecida por migajas de decencia humana básica. En mi cuarto día en el hospital, la doctora Williams trajo noticias que hicieron que mi corazón se acelerara de anticipación en lugar de miedo. Le hemos encontrado un lugar en Jardines del Amanecer, dijo, su sonrisa reflejando mi propia emoción. Es una comunidad de vida asistida diseñada específicamente para personas que se recuperan de ictus y otros problemas de salud. Tienen terapia ocupacional, actividades sociales y, lo más importante, tratan a sus residentes con dignidad y respeto. ¿Cuándo puedo ir?, pregunté de inmediato. Mañana, si quiere. Pero, señora García, quiero que entienda que no se trata solo de llevarla a un lugar seguro. Se trata de devolverle su vida. Tendrá su propio apartamento, su propio horario, sus propias decisiones sobre cómo pasa su tiempo. Mis propias decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión real sobre mi propia vida? Esa tarde, mientras estaba sentada en mi cama del hospital haciendo listas de cosas que quería hacer una vez que estuviera instalada en mi nuevo hogar, sonó mi teléfono. El nombre de Javier apareció en la pantalla y, por un momento, mis viejos instintos se activaron. La respuesta entrenada para disculparme, para minimizar, para hacerme más pequeña para que él pudiera estar más cómodo. Pero entonces miré el cuaderno a mi lado, lleno de pruebas documentadas de su crueldad sistemática. Pensé en las personas que se habían unido a mi alrededor, profesionales que veían valor en mi vida y en mi recuperación. Recordé la fuerza que había redescubierto en mí misma. Dejé que el teléfono sonara. Cuando paró, lo apagué por completo y lo dejé a un lado. El tiempo de Javier para controlar mis respuestas, para manipular mis emociones, para hacerme bailar a su son, se había acabado. Había encontrado algo que él no podía tocar, algo que no podía robar o vender o disminuir con sus palabras, mi propio sentido de valía. Y mañana comenzaría el proceso de construir una vida que reflejara esa valía. Por primera vez en meses, dormí profunda y tranquilamente, soñando no con el pasado, sino con el futuro que finalmente era libre de crear. Ya no era esperanza, era certeza, y eso se sentía como poder. La mañana que me mudé a Jardines del Amanecer, sentí que estaba renaciendo. Mi nuevo apartamento era pequeño pero estaba muy bien distribuido, con una cama articulada que se podía ajustar para mayor comodidad, una silla de ruedas que se adaptaba correctamente a mi cuerpo, y, lo más importante, una puerta que se cerraba con llave desde dentro, una puerta que solo yo controlaba. «Este es su espacio, señora García», dijo Linda, la coordinadora de la residencia, mientras me lo enseñaba. «Nadie entra sin su permiso. Nadie toma decisiones sobre su cuidado sin consultarle primero. Usted está al mando de su propia vida aquí. Al mando de mi propia vida». Las palabras sonaban extrañas y maravillosas, como aprender un idioma que una vez hablé con fluidez, pero que había olvidado cómo hablar. Lo primero que hice fue sentarme junto a mi ventana y mirar el jardín donde otros residentes se movían libremente, algunos en sillas de ruedas, otros con andadores,
todos manteniendo su dignidad e independencia a pesar de los desafíos que los habían llevado allí. Por primera vez en meses, no era la única persona con problemas de movilidad. No era una aberración o una carga. Era simplemente una persona entre muchas, cada uno de nosotros adaptándose a nuestras circunstancias a nuestra manera. Pero incluso mientras comenzaba a instalarme en mi nueva rutina, sesiones de fisioterapia que realmente me fortalecían, en lugar de hacerme sentir inadecuada, comidas en mesas con personas que disfrutaban de la conversación, en lugar de tratar mi presencia como una molestia, sabía que este interludio pacífico era temporal. Javier volvería pronto de sus vacaciones y encontraría una casa vacía y preguntas que no podría responder. Marcos, mi trabajador social, me visitó en mi tercer día en Jardines del Amanecer. Llevaba una carpeta gruesa de documentos y tenía la expresión de alguien que había descubierto algo importante. Señora García, necesito ponerla al día sobre la investigación, dijo, sentándose en la cómoda silla junto a mi pequeña mesa de comedor. Hemos estado en su casa. Hemos documentado las condiciones en las que vivía y hemos descubierto algunas cosas sobre sus finanzas que creo que debería saber. Se me encogió el estómago de aprensión. ¿Qué tipo de cosas? ¿Sabía que Javier ha estado usando su pensión de incapacidad para pagar gastos personales? Cenas caras, compras de lujo, y sí, esas vacaciones que acaba de tomar con su novia. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi pensión de incapacidad, la pequeña cantidad mensual que se suponía que debía ayudar a cubrir mis necesidades básicas, había estado financiando su entretenimiento mientras yo racionaba agua y me arrastraba al baño. Me dijo que mi pensión apenas cubría la mitad de las facturas. Dije en voz baja. Según los registros bancarios, su pensión de incapacidad es más que suficiente para cubrir su parte de los gastos del hogar, continuó Marcos. De hecho, combinada con el apoyo adecuado de los servicios sociales, sería suficiente para mantener su independencia en su propio apartamento si eso es lo que elige. Había mentido sobre todo. No solo sobre la silla de ruedas, no solo sobre mi valor como ser humano, sino sobre la misma realidad financiera que gobernaba nuestras vidas juntos. No solo me había robado mi movilidad y mi dignidad, sino también mi independencia económica. Hay más, dijo Marcos con delicadeza. Encontramos correspondencia de la aseguradora de su hogar. Aparentemente, hubo una indemnización importante después de su ictus, dinero destinado a ayudar con las modificaciones de la casa para la accesibilidad. Javier cobró ese cheque y lo usó para gastos personales en lugar de hacer la casa accesible para usted. 30,000 euros. Dinero que podría haber instalado rampas, ensanchado puertas, modificado el baño para el acceso en silla de ruedas, comprado el equipo de movilidad adecuado. Dinero que podría haberme permitido seguir siendo independiente y digna en mi propia casa. En cambio, Javier lo había gastado en artículos de lujo y vacaciones exóticas, mientras me decía que debería estar agradecida por el privilegio de arrastrarme como un animal. ¿Qué podemos hacer al respecto?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Varias cosas, respondió Marcos, consultando sus notas. El abuso financiero de una persona mayor o discapacitada es un delito grave en este país. La malversación de fondos del seguro destinados a modificaciones de accesibilidad es otro cargo, y la negligencia y el abandono que sufrió podrían resultar en cargos penales adicionales. Cargos penales. Contra mi propio hijo. Hace 6 meses, la idea me habría devastado. Ahora, se sentía como si la justicia finalmente comenzara a equilibrar la balanza. Pero, continuó Marcos, la decisión de presentar cargos es, en última instancia, suya. Usted es la víctima aquí, y tiene derecho a determinar cómo quiere proceder. Durante los días siguientes, mientras Javier seguía felizmente inconsciente en su playa de la Costa del Sol, hice mis preparativos con la precisión metódica de alguien que finalmente había recordado cómo pensar estratégicamente. Me reuní con la abogada de oficio, Patricia Santos, quien me explicó las diversas opciones legales disponibles. Podía presentar cargos penales, demandas civiles por el dinero robado, órdenes de alejamiento para evitar futuros contactos, o podía negociar un acuerdo que asegurara mi seguridad futura sin el trauma emocional de una larga batalla judicial. ¿Qué es lo que quiere, señora García?,
preguntó Patricia durante una de nuestras reuniones. ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Seguridad financiera? ¿Tranquilidad? Todos estos son objetivos válidos, pero requieren enfoques diferentes. ¿Qué quería? La pregunta me obligó a profundizar en emociones que había estado reprimiendo durante meses. Quería que Javier entendiera la magnitud de lo que había hecho. Quería que enfrentara las consecuencias de su crueldad, pero más que nada, quería asegurarme de que nadie pudiera volver a tratarme de esa manera. Quiero que sepa que sus acciones tienen consecuencias, dije finalmente. Quiero mi dinero de vuelta para poder vivir de forma independiente. Y quiero protecciones legales para que nunca más pueda controlar mi vida. Patricia asintió con aprobación. Esos son objetivos alcanzables. Y, señora García, basándonos en las pruebas que tenemos, creo que podemos lograrlos todos. También me reuní con la doctora Jennifer Ramos, una psicóloga especializada en la recuperación de traumas. Me ayudó a entender que la erosión sistemática de mi autoestima no había sido accidental. Había sido una forma de abuso psicológico diseñado para hacerme dócil y dependiente. Los maltratadores a menudo aíslan a sus víctimas de las fuentes de ayuda, explicó la doctora Ramos. Convencen a sus víctimas de que el abuso es merecido, que nadie más las trataría mejor, que deberían estar agradecidas por cualquier trato que reciban. ¿Les suena algo de esto? Todo sonaba familiar. Cada palabra cruel, cada humillación calculada, cada vez que Javier me entrenaba para disculparme por existir, había sido parte de un patrón diseñado para romper mi espíritu y eliminar mi independencia. Pero entender el patrón también reveló su debilidad. Solo funcionaba si yo creía las mentiras que Javier me había estado contando sobre mi valor. Y ya no creía esas mentiras. El día antes de que Javier regresara de sus vacaciones, hice una última preparación. Escribí una carta, no para él, sino para mí misma, un documento que capturaba todo lo que había aprendido sobre mi propia fuerza, mis derechos, mi valor como ser humano. Querida Carmen, escribí con letra cuidada, no eres una carga, no eres patética, no tienes suerte de recibir las migajas de decencia que otros elijan darte. Eres una mujer que sobrevivió a la pérdida, la enfermedad y la traición. Eres digna de amor, respeto y dignidad. Eres más fuerte de lo que sabías y más valiente de lo que imaginabas. Nunca vuelvas a olvidar esto. Doblé la carta y la guardé en mi bolso, junto a los documentos legales que lo cambiarían todo, junto a las pruebas que demostrarían lo que se me había hecho, junto al número de teléfono de Marcos y la seguridad de que ya no estaba sola en esta lucha. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi cómodo apartamento, rodeada de personal que me trataba con amabilidad, y residentes que me daban la bienvenida como a una amiga, sonó mi teléfono. El nombre de Javier apareció en la pantalla, y pude imaginar su confusión y su creciente pánico al descubrir la casa vacía y los documentos oficiales que le esperaban. Esta vez respondí. «Hola, Javier», dije, mi voz tranquila y firme. «¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Qué demonios está pasando? Hay gente aquí haciendo preguntas sobre ti y...» «Estoy a salvo», interrumpí, no permitiéndole tomar el control de la conversación como lo había hecho durante meses. «Estoy en un lugar donde ya no puedes hacerme daño». «¿Hacerte daño? ¿De qué estás hablando? Yo te cuidaba. Te mantuve en mi casa cuando podría haberte metido en cualquier residencia. Me robaste», dije simplemente. «Fuiste negligente conmigo. Me maltrataste. Y ahora va a haber consecuencias». El silencio que siguió fue más largo que cualquiera de los que había soportado en ese sofá. Pero esta vez, el silencio no me asustó. Se sentía como poder. La reunión tuvo lugar en la sala común de Jardines del Amanecer, un espacio que había elegido deliberadamente. Aquí, rodeado de pruebas de mi nueva vida e independencia, Javier tendría que enfrentarse a la realidad de lo que sus acciones nos habían costado a ambos. Marcos llegó primero, con su grueso expediente y la expresión seria de alguien que ha visto demasiadas familias destrozadas por la codicia y la crueldad. Patricia Santos, mi abogada, llegó después, con su maletín lleno de documentos legales que remodelarían mi futuro. La doctora Ramos llegó la última, su presencia un recordatorio silencioso de que la curación era posible incluso después de las traiciones más profundas. Cuando Javier entró, casi no lo reconocí.
Atrás había quedado la confianza arrogante que había llevado como armadura mientras me aterrorizaba en mi propia casa. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación como buscando rutas de escape. Por primera vez en meses, parecía más pequeño que yo. «Mamá», dijo, su voz con una falsa calidez que ahora reconocía como manipulación. «Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupado cuando llegué a casa y no te encontré. ¿Qué te está diciendo esta gente? Incluso ahora, incluso frente a pruebas irrefutables de sus delitos, intentaba manipularme. Intentaba hacerme dudar de mi propia experiencia, de mis propios recuerdos, de mi propio valor. Hace 6 meses, podría haber funcionado. Siéntate, Javier», dije con calma, señalando la silla frente a mí. «Tenemos mucho de qué hablar». Marcos abrió su expediente y comenzó a colocar documentos sobre la mesa entre nosotros. Extractos bancarios, registros del seguro, fotografías de las condiciones en las que había estado viviendo, informes médicos que documentaban mi desnutrición y deshidratación. «Señor García», dijo Marcos en su tono profesional y medido, «se le acusa de maltrato a una persona mayor, explotación financiera y negligencia dolosa de una persona discapacitada. Son delitos graves que conllevan penas de prisión importantes». El rostro de Javier se puso blanco. «¿Prisión? Esto es una locura. Yo la estaba cuidando. Yo...» «Vendió su silla de ruedas sin su consentimiento», interrumpió Patricia, consultando sus propias notas. «Usó su pensión de incapacidad para gastos personales, incluyendo vacaciones de lujo. Robó 30.000 euros de fondos del seguro, destinados a modificaciones de accesibilidad en el hogar. La abandonó durante una semana sin comida ni agua adecuadas, mientras no podía cuidar de sí misma. Cada acusación lo golpeaba como un puñetazo. Vi a mi hijo, esta persona a la que había amado incondicionalmente, por la que me había sacrificado sin cesar, a la que había perdonado repetidamente, darse cuenta de que sus acciones finalmente tenían consecuencias, de las que no podía librarse con encanto o manipulación. «Las pruebas son abrumadoras», continuó Patricia. «Registros bancarios, documentación médica, declaraciones de testigos del personal del hospital, pruebas fotográficas de la negligencia. Cualquier jurado lo declararía culpable de estos cargos». «Mamá», dijo Javier, volviéndose hacia mí con desesperación, reemplazando su anterior falsa preocupación. «No puedes dejar que me hagan esto. Soy tu hijo. Cometí algunos errores. Pero... ¿errores?». La palabra explotó de mi interior con más fuerza de la que pretendía, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Me llamaste animal. Me encerraste en mi dormitorio como a una niña malcriada. Me robaste la silla de ruedas y me dijiste que total, no iba a ir a ningún sitio. Me dejaste morir de hambre mientras te ibas de vacaciones con tu novia». La sala quedó en silencio. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me estaba permitiendo sentir todo el peso de mi rabia. Y era magnífico. Eso no fueron errores, Javier. Eso fue crueldad. Fue un maltrato calculado y sistemático, diseñado para hundirme hasta que creyera que no merecía nada mejor. La boca de Javier se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Miró a su alrededor, a los rostros que le devolvían la mirada. Profesionales que habían visto las pruebas, que entendían exactamente lo que había hecho. «Yo estaba superado», dijo débilmente. «Cuidar de alguien con una discapacidad es difícil. No sabía lo que hacía». «Existen recursos», dijo la doctora Ramos en voz baja. «Grupos de apoyo, servicios de respiro familiar, trabajadores sociales que ayudan a las familias a afrontar estos desafíos. Nunca buscaste ayuda. Ni siquiera intentaste aprender a proporcionar los cuidados adecuados. En lugar de eso, elegiste ver a tu madre como una carga y la trataste en consecuencia». «¿Y el abuso económico?», añadió Marcos, señalando los extractos bancarios. «¿Usar su pensión de incapacidad para gastos personales? ¿Robar la indemnización de su seguro? Eso no fue estar superado. Fue un robo». Vi a Javier darse cuenta de que sus tácticas habituales no funcionaban. El encanto, la manipulación, los intentos de hacerme sentir culpable por exigirle responsabilidades. Nada de eso surtía efecto en estos profesionales que habían oído todas las excusas y visto todas las formas de maltrato.
¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero el dinero que robaste, dije con claridad. Todo. La indemnización del seguro, cada mensualidad de la pensión que malversaste, con intereses y recargos. Lo quiero de vuelta en un plazo de 30 días. No tengo tanto dinero. Pues ya te buscarás la vida para conseguirlo, interrumpió Patricia. Vende tu coche, liquida tus ahorros, pide préstamos si es necesario. La señora García tiene derecho a una restitución y agotaremos todas las vías legales para asegurarnos de que la reciba. También quiero una orden de alejamiento formal, continué, mi voz fortaleciéndose con cada exigencia. No puedes contactarme, visitarme ni interferir en mi cuidado de ninguna manera. Si violas esa orden, te enfrentarás a más cargos penales. Javier me miró como si me viera por primera vez. La mujer rota e indefensa a la que había estado atormentando durante meses había desaparecido, reemplazada por alguien que conocía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. Y por último, dije, guardando la exigencia más importante para el final, quiero que entiendas algo. No soy la criatura patética y fastidiosa que me convenciste que era. Soy una mujer que sobrevivió a un ictus, que construyó una vida, que amó a su hijo incondicionalmente, incluso cuando no lo merecía. Soy digna de respeto, dignidad y un cuidado adecuado, y nunca más permitiré que nadie me trate como si fuera menos que humana. La transformación se había completado. La mujer que se había acobardado en ese sofá, que se había disculpado por existir, que se había arrastrado a los baños y suplicado por migajas de decencia básica, se había ido para siempre. En su lugar se sentaba alguien que entendía su valor, que exigía respeto, que se negaba a aceptar nada menos de lo que merecía. Javier miró por la sala una última vez, quizás esperando encontrar un aliado o una ruta de escape. Pero no había dónde huir de la verdad. Ninguna forma de librarse con encanto de unas consecuencias que se habían estado gestando durante años. «Tienes una opción», dijo Patricia, deslizando un documento sobre la mesa. «Puedes firmar este acuerdo para realizar la restitución completa y aceptar la orden de alejamiento, o podemos proceder con los cargos penales y dejar que un jurado decida tu destino. Las penas de prisión por maltrato a personas mayores pueden ser bastante largas». Javier cogió el bolígrafo con una mano que temblaba ligeramente. Mientras firmaba con su nombre el documento que me devolvería mi independencia económica y me protegería de futuros abusos, sentí algo que no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. Me sentí victoriosa. No porque hubiera destruido a mi hijo, aunque él ciertamente se había destruido a sí mismo con sus decisiones, sino porque había recuperado mi poder, mi dignidad, mi derecho a ser tratada como un ser humano, digno de amor y respeto. Cuando Javier se fue ese día, saliendo de la sala común con los hombros caídos por la derrota, supe que probablemente nunca más lo volvería a ver. El hijo que había amado se había ido, reemplazado por alguien a quien su crueldad finalmente le había pasado factura. Pero yo seguía aquí, más fuerte que antes, más consciente de mi valor, rodeada de personas que valoraban mi vida y apoyaban mi independencia. Por primera vez en meses, el futuro parecía brillante. 6 meses después, estaba sentada en mi propio apartamento, no el de Jardines del Amanecer, aunque siempre estaré agradecida por el refugio que me brindó, sino mi propio piso tutelado que había elegido, decorado y llenado con el sonido de mi propia risa. El dinero de la restitución que Javier se vio obligado a pagar me había dado opciones que nunca soñé posibles. Un precioso apartamento accesible con puertas anchas, una ducha a ras de suelo y ventanas que daban a un huerto comunitario donde había plantado tomates y caléndulas con mis propias manos, una silla de ruedas de última generación que se movía como una extensión de mi propio cuerpo. Y lo más importante, la seguridad económica para tomar decisiones basadas en lo que yo quería, en lugar de en lo que apenas podía permitirme. Pero el dinero no fue la verdadera victoria. La verdadera victoria estaba sentada frente a mí, en la mesa de mi cocina, compartiendo café y galletas caseras con la señora Herrera, mi antigua vecina que venía en coche desde la otra punta de la ciudad para visitarme cada semana desde que me mudé. «Estoy tan orgullosa de ti, Carmen», dijo, extendiendo la mano para apretar la mía.
Cuando pienso en cómo vivías antes, y te miro ahora, estás absolutamente radiante. Estaba radiante. Por primera vez en años me sentía plenamente viva, plenamente humana, plenamente digna del espacio que ocupaba en el mundo. El proceso judicial había concluido exactamente como Patricia Santos había predicho. Enfrentado a pruebas abrumadoras y a la perspectiva de años en prisión, Javier había cumplido con todas las exigencias: la restitución económica, la orden de alejamiento, incluso una disculpa formal requerida por el acuerdo, aunque para entonces sus palabras no significaban nada para mí. Había aprendido que el perdón no requería reconciliación, que podía liberarme de la ira sin exponerme a más abusos, que protegerme de alguien no me convertía en una persona cruel o sin corazón. La doctora Ramos me había ayudado a entender esto durante nuestras continuas sesiones de terapia. Los límites no son muros construidos para mantener fuera el amor, me había explicado. Son puertas que te permiten controlar quién entra en tu espacio emocional y cómo se le permite tratarte. Mi puerta estaba firmemente cerrada para Javier, pero abierta de par en par a las relaciones que nutrían mi espíritu. Como mi amistad con María Torres. No la abogada, sino una mujer que había conocido en fisioterapia, que también había sobrevivido a un ictus y se había convertido en mi compañera de ejercicios, de compras y cómplice en pequeñas aventuras por la ciudad. ¿Estás lista para la semana que viene?, me preguntó María durante una de nuestras quedadas habituales para tomar café cerca de mi apartamento. La semana que viene. Todavía sentía mariposas en el estómago al pensar en ello. Tenía programado dar una charla en una conferencia para trabajadores sanitarios y de servicios sociales sobre cómo reconocer las señales de maltrato a personas mayores. Yo, la mujer que una vez se había arrastrado a los baños y se había disculpado por existir, iba a dirigirme a un auditorio lleno de personas que dedicaban sus vidas a ayudar a los demás. Creo que sí, dije, aunque mis manos temblaban ligeramente de nerviosismo. Es extraño pensar que mi historia podría ayudar a proteger a otra persona de pasar por lo que yo pasé. Ayudará, me aseguró María. Cuando los profesionales escuchan a los supervivientes, cuando entienden cómo es realmente el maltrato en las familias, se vuelven mejores a la hora de detectarlo y detenerlo. La charla había sido idea de la doctora Ramos. Creía que compartir mi experiencia podría tener un doble propósito: ayudar a otros mientras reforzaba mi propio viaje de víctima a superviviente y a defensora. Llevaba semanas trabajando en ella, elaborando frases que capturaran no solo el horror de lo que había sucedido, sino la posibilidad de recuperación y renovación que existía incluso después de las traiciones más profundas. La parte más difícil no fue el maltrato físico, planeaba decir a mi audiencia. Fue aprender a creer que merecía algo mejor. Cuando alguien te convence sistemáticamente de que no vales nada, de que deberías estar agradecida por las migajas de decencia que te lanzan, recuperar tu autoestima se convierte en el acto de rebelión más radical. Pero mi nuevo propósito iba más allá de las charlas. También había comenzado a hacer voluntariado con los servicios sociales, visitando a clientes mayores que sufrían aislamiento o posible maltrato. Mi silla de ruedas ya no era un símbolo de limitación, era una prueba de credibilidad, una demostración de que entendía sus luchas desde dentro. La semana pasada, me había sentado con Leonor Martínez, una mujer de 84 años cuya hija la había estado ayudando a gestionar sus finanzas vaciando gradualmente sus cuentas bancarias. La historia de Leonor era diferente a la mía, pero la vergüenza era idéntica. El miedo a hablar era el mismo. La creencia de que de alguna manera merecía ese trato era desgarradoramente familiar. Yo la crié, había susurrado Leonor, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Lo sacrifiqué todo por esa niña. ¿Cómo voy a denunciarla a las autoridades? Porque ella cuenta con tu amor para protegerse de las consecuencias, le había respondido, sosteniendo las manos temblorosas de Leonor entre las mías. Y porque mereces algo mejor que esto. Las dos lo merecemos. 2 días después, Leonor había llamado a Marcos y había solicitado una investigación. El ciclo de abuso que casi había destruido nuestros espíritus finalmente se estaba rompiendo. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi cómodo sillón junto a la ventana viendo la puesta de sol pintar mi apartamento en tonos dorados y rosados,
Reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El sofá donde casi había muerto parecía algo de otra vida, algo que le había sucedido a una persona completamente diferente. Pero llevaba a esa mujer conmigo, no su dolor, sino su fuerza, no su desesperación, sino su resiliencia, no su vergüenza, sino su coraje para finalmente exigir algo mejor. Sonó mi teléfono, mostrando el nombre de Marcos. Respondí con una sonrisa, como siempre hacía cuando él llamaba. Señora García, tengo noticias sobre Javier, dijo, su voz con una mezcla de satisfacción y tristeza. Me preparé, aunque me di cuenta de que ya no temía lo que Javier pudiera estar haciendo o planeando. La orden de alejamiento y mi propia sanación emocional me habían liberado de la necesidad de preocuparme por sus reacciones a mi felicidad. Ha sido detenido, continuó Marcos. Cargos de estafa relacionados con otra víctima de edad avanzada. Al parecer, su caso dio a otras personas el valor para denunciar. La noticia no me trajo alegría, exactamente, pero sí una sensación de cierre. La crueldad de Javier no se había limitado a mí. Yo simplemente había sido su víctima más conveniente. Ahora, finalmente, habría consecuencias reales para un patrón de abuso que podría haber continuado indefinidamente. ¿Cómo se siente con esto?, preguntó Marcos. Consideré la pregunta con cuidado. ¿Cómo me sentía? Siento tristeza por el niño que fue, dije finalmente. El niño que se metía en la cama conmigo durante las tormentas, que lloraba por las mariposas heridas, que prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí. Ese niño merecía algo mejor. Merecía aprender que el amor no significaba explotación. Hice una pausa, viendo un petirrojo posarse en el alféizar de mi ventana, sus plumas de un rojo brillante contra el cielo que oscurecía. Pero no me siento responsable del hombre en que se convirtió, continué, y no me siento culpable por protegerme de él. Algunas personas eligen la crueldad sobre la compasión, y cuando lo hacen, tienen que vivir con las consecuencias de esa elección. Después de colgar, me quedé sentada en el pacífico silencio de mi apartamento, rodeada de pruebas de una vida reconstruida sobre cimientos de autorrespeto y cuidado mutuo. Las fotos en mi estantería mostraban a mis nuevos amigos, mi trabajo de voluntariado, las pequeñas aventuras que habían reemplazado meses de mirar al techo esperando morir. Mañana, iría a fisioterapia con María, luego a comer con la señora Herrera, y por la tarde a trabajar en el huerto comunitario donde había descubierto que las cosas pueden crecer incluso después de haber sido casi destruidas. La semana que viene, me pondría de pie frente a ese auditorio y contaría mi historia, compartiendo la sabiduría que tanto me costó ganar y que surgió de mis horas más oscuras. Y algún día, no pronto, pero algún día, puede que incluso esté lista para abrir mi corazón al amor de nuevo, para confiar en alguien nuevo con la mujer en la que me había convertido. Pero esta noche me contentaba con estar conmigo misma, apreciar el viaje que había recorrido y la fortaleza que había descubierto en el camino. Saqué la carta que me había escrito a mí misma todos esos meses atrás y la leí de nuevo. No eres una carga, no eres patética. No tienes suerte de recibir las migajas de decencia que otros elijan darte. Había aprendido algo aún más importante desde entonces. No solo era digna de amor y respeto, era capaz de asegurarme de recibirlos. No era solo una superviviente, era alguien que podía ayudar a otras personas a sobrevivir. No solo estaba recuperando mi vida, estaba construyendo algo mejor de lo que había perdido. Y mientras la última luz se desvanecía de mis ventanas y los suaves sonidos de la noche se asentaban en mi tranquilo apartamento, sonreí y susurré las palabras que se habían convertido en mi afirmación diaria. Aprendí que, a veces, el silencio que sigue a decir tu verdad es el sonido más poderoso del mundo. La mujer que una vez se había disculpado por existir había desaparecido para siempre. En su lugar, había alguien que celebraba estar viva.